Hola, bienvenidos a En Honor a. En mayo seguimos haciendo honor a todas esas madres de familia que dan vida, que aman, que sostienen y que cuidan. Los dejo con Mario para que nos presente a nuestra invitada del día de hoy. Bueno, pues muchas gracias, Maya. Como bien dices, este mayo nos siguen acompañando esas mamás fuertes y hoy no es la excepción. Hoy nos acompaña con nosotros la fundadora de la Asociación Regiomontana de Fibrosis Quística, la señora Silvia Marroquín. Señora Silvia, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, con mucho gusto. Gracias, Maye. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, nosotros lanzamos una convocatoria en nuestras redes sociales, donde estábamos pidiendo que nos platicaran de mamás fuertes, mamás valientes, mamás que han entregado su vida por sus hijos y por la gente que está a su alrededor. Y pues bueno, nuestra querida amiga Leti Santos nos hizo favor de nominarla y nos habló de usted, y pues hoy tenemos el honor de tenerla aquí y le damos las gracias por aceptar esa invitación. Y pues bueno, queremos que toda la gente la conozca y que nos platique quién es Silvia Cristina Marroquín, dónde nace, en qué fecha. Cuéntenos un poquito de su infancia. Bueno, mira, nací en 1941, el 20 de enero, en La Estanzuela, Nuevo León. Y ahorita, actualmente, pues cumplo con 85 años. Okay. De los cuales 52 de los 57 de casada que tengo, pues estar propiamente involucrada con fibrosis quística. Ok. ¿Verdad? Ok, vamos a empezar un poquito por su infancia. ¿Cómo era Silvia de chiquita? ¿Qué hacía? ¿Qué soñaba? ¿Qué le gustaba jugar a Silvia? Me gustaba mucho bailar. En la casa de mi abuela era grande, entonces ahí enseguida había un lugar que tenía radiola, por decirlo, de aquel tiempo. Uh-huh. Y ponían melodías y a mí me gustaba bailar y invitar ahí a los vecinos, ¿verdad? En ese tiempo vivíamos acá por la calle de Washington y Platón Sánchez, por ese rumbo. Y pues me gustaba ir a la escuela, pero sí era algo traviesa, ¿verdad? Sí. Y me gustaba pintar en las Navidades todos los salones con gis. Okay. Los motivos navideños, ¿verdad? Me lo encargaban, ya sabían que me gustaba y me pedían a todos los salones, me daba gusto pintando, ¿verdad? Con los gis. Ok, ¿en qué escuela estaba? En la Los Benavides. Ok. Estaba allí por Doctor Cos, bueno, era un edificio de madera en aquel tiempo de 2 pisos. Uh-huh. Ahorita pues está otro lugar, ¿verdad? Ok. Ahí pasé mi primaria. Luego la secundaria en el Colegio Comercial Inglés y también en el English. También estuve en los dos. Y ahí crucé, pues, vamos a decir, secundaria y luego hice la preparatoria, pero la hice abierta ya una vez casada. Ok. Sí, para pues poder continuar, ¿verdad? Con algo de preparación. Ok. ¿Cómo conoce a su ahora esposo? Ahora mi esposo, yo trabajé desde un principio en Banco Nacional de México. Uh-huh. Posteriormente él entra a trabajar también ahí y fue como empezamos una amistad, vamos a decir, de novios 3 años. Okay. Y ahorita llevamos 57 casados todavía, pues, sorteando ahí. Pues como es el matrimonio, ¿no? Días buenos y días malos, pero qué bendición, ya 57 sí, años. Sí, por ejemplo, en el caso de mi familia, por ejemplo, Ana Cecilia nació 3 años después de casados y luego 3 años después nació Jesús Rafael. Ok. Y también tuve una pérdida, el tercero, pero me acuerdo que nos paramos precisamente cerca de la parroquia de Rosario en un parque que hay por ahí en aquel tiempo, en el carro, y lloramos por la pérdida. Claro. Mas, sin embargo, después comprendí que pues Dios sabe por qué lo hace, ¿verdad? Porque el otro niño estaba enfermo y no nos habíamos dado cuenta exactamente la magnitud de la enfermedad con la que llegó Rafa. Ok. Así es. Oiga, A grandes rasgos. Esa es más o menos la historia. Ahorita que habla de Jesús Rafael, ¿era 3 años menor que su hija? Que Ana Cecilia, sí. Ok, y él, ¿en qué momento le
detectan la enfermedad? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, vamos a decir que en ese tiempo, por el problema de trabajo de mi esposo, lo cambiaron a Saltillo. Ujú. Vinimos a Monterrey cuando él nació, estuvimos los 40 días, nació en La Conchita. Y ya regresándonos a los 40 días, otra vez de regreso a Saltillo, pues empecé yo a notar que algo estaba mal. Le dio una bronconeumonía y pues empezamos con que te decían que los problemas que se iban presentando eran propios de los niños. Ujú. Mala absorción y su problema recurrente de que se enfermaba, que si es alergia, y así me lo fueron llevando. Por trabajo de mi esposo, luego lo cambiaron otra vez a Monterrey, luego de Monterrey a Nuevo Laredo. En Nuevo Laredo ya Rafael ya iba a la primaria con 5 años. Y luego de ahí lo volvieron a pasar a mi esposo, Ora Reynosa, donde estuvimos 9 años, 2 meses más o menos. Y una vez Rafael andaba sobre los 13 años. Ujú. Y oyendo yo un programa de televisión, oí a un conductor de Guillermo Ochoa, de Ajá. aquellos tiempos, donde entrevistaba a un médico de México que iba a hablar sobre una enfermedad. Entonces, pues yo estaba ahí en la casa, lo estaba escuchando, y cuando empezó a decir los síntomas, ahí dije, esto es lo que tiene mi hijo. O sea, todavía no lo diagnosticaban. No, Ok. había visto en Nuevo León, en Coahuila, en Tamaulipas, médicos, pero Ok. ninguno te decía puede ser fibrosis quística, porque casi acá en México casi no había mucha Era muy- información. ok. Entonces vamos a decir que llega esa información a través de la televisión, le hablo yo a Rafael, mi esposo, y le digo, ya sé qué es lo que tiene Rafa. Entonces ya hablando con otro pariente que vivía en McAllen, cardiólogo, ya nos dice, mira prima, o se van a Estados Unidos o te vas a México a tomar información y darle seguimiento. Y empezamos yendo con un endocrinólogo que nos recomendaron. Entonces, pues vente otra vez a Monterrey y ahí empezó otra nueva historia, Ok. otro recorrido. Ok, entonces, en ese momento, cómo Dios se valió para mandarle ese mensaje por medio de la televisión? Porque Exactamente. pues ya habían andado en 13 años. en tres 13 estados años. diferentes y no le podían dar algún diagnóstico. Sí, ¿Y yo me cómo acuerdo. llegó esa información? ¿verdad? Exactamente. Y haz de cuenta, yo le digo a mi esposo, mira, tenemos que hacer algo porque rebasando los 13 años, si no se va a quedar bajito, ¿verdad? Él medía 1.34. Ujú. Tengo muy presente La estatura. porque todos los días lo medía. sí, y no notaba mucho cambio. Entonces fue que me dijeron del endocrinólogo, pues para ver si había manera de ayudarlo Algunas a hormonas crecer. para crecer. Ajá. Entonces, fue un paso de venirnos a Monterrey, que le hicieron aquí el estudio de electrolisis en sudor en Moreira Ujú. y salía negativo. Me acuerdo que hasta me enojé con el dueño en ese tiempo, ¿verdad? En esa temporada, con el doctor. Le dije, es que tiene que salir positivo, tiene todos los síntomas. Y se le volvió a hacer el estudio y ya salió positivo. Más sin embargo, como toda mamá que tiene su niño enfermo, como que te resistes, ¿verdad? Claro. Y tomamos la decisión, pues, de seguir buscando ayuda. Y en el banco le ofrecieron a mi esposo, vayan a México, vayan a la asociación, vayan a otros hospitales. Y fue lo que hicimos. Andar por allá, pues más o menos 14, 15 días en varios búsqueda, hospitales. Y estábamos dejando al último a la asociación, como quien dice, queriendo encontrar antes otra algo. cosa. Exactamente. ¿Algo más positivo o menos negativo? Exactamente, sí. Y pues finalmente llegamos ahí a la asociación. Le hicieron los electros en sudor ahí el doctor.
Se llama José Luis Lezana, todavía vive en México. Y nos pasaron con la de nutrición, qué es lo que debía de hacer y todo eso, ¿verdad? En ese momento, cuando te dicen es que tiene que comer de todas las frutas. Y yo en mi mente, como mamá, que estamos buscando, dije, ay, Dios mío, ¿por qué no voy a dar manzana, naranja, esto, que otro? Yo pensaba que todo iba a ser junto, o sea, la ignorancia, ¿verdad? Y bueno, pues era un cóctel de todo para que él tuviera... Para que absorbiera todo. Exactamente. Y bueno, pues ahí nos dieron instrucciones y nos regresamos a Monterrey. Pero por algún error, el vuelo, en lugar de tomarlo de México a Monterrey directo, pues llegó a otra parte, no de acuerdo a otra parte. Pero en ese inter, Rafa tomó la libreta que iba puestas al frente. Al frente. Y como le gustaba mucho leer, empezó a leer y yo empecé, ay, Dios mío, se va a dar cuenta. ¿De qué se va a dar cuenta? Hasta que él voltea y nos dice a Rafa y a mí, mira, yo sabía que tengo una enfermedad, pero no que era incurable. Y Dios de mi vida, dije yo, ay, ¿qué digo? El avión llegó, aterrizó, se lo volvió a levantar. Y yo empecé a decirle, mira, fíjate que en aquellos tiempos los reyes tenían todos los recursos del mundo, pero pues no podían hacer nada. Pero yo sé que ahorita tiene que haber ahí científicos investigando qué pueden hacer por fibrosis quística. ¿Tenía 13 años en ese entonces? Tenía 13 años. Bueno, iba a cumplirlos yo creo porque era octubre y él cumplía el 13 de diciembre. Okay. Exactamente, y toca de que se voltea él hacia la ventanilla, pues era de noche, y luego voltea y nos dice, mira, déjame te lo voy a explicar de una manera que me lo entiendan, tú y papá. Él iba acá, mi esposo y yo. Dice, mira, como tú me pides que saque 10 en mis materias, que no estén borroneadas, que estén limpias, yo les digo que voy a luchar lo más limpiamente posible por sacar mi enfermedad bien, para que cuando llegue arriba me pongan un 10. Entonces, ahí te quedas tú, un niño de 13 años, vamos a decir, y que te diga eso, pues no tienes nada más que agarrar valor. Claro, claro. Y agarrarnos de la mano y pues vamos a caminar. Claro. Si él estaba dispuesto a luchar, ustedes tenían que luchar con él. Le decía yo, ya desde el momento, cuando ya sabes cuál es su problema, ya lo puedes enfrentar. Empiezas a buscar opciones, empiezas a buscar ayuda. Me acuerdo que el doctor en México nos dijo, pues mira, en Monterrey nada más hay un niño acá por el rumbo de Allende. ¿Cómo coincidía el rumbo donde vivíamos? Digo, acá, aquí en Monterrey, pues tontamente podemos decir, pero ilusionados, ¿verdad? Nos seguimos y anduvimos ahí por la plaza, viendo a ver si encontrábamos a alguien con ese nombre, cosa que no pasó, ¿verdad? Pero pues empezamos él y yo, entonces ahora sí, a buscar gente que tuviera el mismo problema, porque creíamos que nada más él era el único que estaba enfermo, ¿verdad? Pero aparte era complicado tener el diagnóstico porque pues usted dice que tardó 13 años en poder... Y precisamente el doctor nos comentó, dijo, miren, una cosa, porque lleva mi libreta, a qué hora le daba de comer, cuánto le daba, qué le quitaba, haz de cuenta todo una enciclopedia hecho de su diario, claro, su diario, llevando cálculos, ¿verdad? Y dijo él, pues si este niño sin medicamentos ha logrado llegar a esta edad, es que tiene una misión. Claro. O sea, como profético, ¿verdad? En el sentido de que por algo está vivo.
Y tocó que precisamente en esa época que estábamos en Reynosa, pues allá siempre fue muy amiguero. Entonces, el papá de uno de los compañeritos, como dices tú, va tejiendo el camino. Me mandó con un gastroenterólogo, pero el gastroenterólogo pues igual le quitó grasa, le quitó esto, le quitó todo lo que era el contrario, ¿verdad? Porque pues pensando en la mala absorción. Y finalmente pues nos dimos cuenta, el doctor nos dijo, doctor García, es que no creí yo que fuera fibrosis quística. Se tenía ciertos síntomas, pero como que él no aceptaba. Veía al niño activo o algo, ¿verdad? Bueno, pues fue uno de el andar buscando, ¿verdad? Ahí en ese momento era, o sea, todavía, porque los síntomas no correspondían, o más bien él no veía que... No, sí correspondían. Lo que pasa que, por ejemplo, en Monterrey le detectaron a los 40 días una hernia inguinal. Okay. Lo tuvieron que operar como a los 6 meses, porque debía estar vigilando de que no se pasara, porque se ahorcaba, porque apenas estaba formando el tejido. Luego más adelante vino un prolapso rectal, ya como tenía 3, 4 años. Lo tuvieron que operar también. Okay. Todo eso... ¿Era parte de...? Todo eso era, vamos a decir, por la mucosidad que tienen, ¿verdad? Era consecuencia de Exactamente. de la enfermedad. Ajá. Entonces, como no todo lo vas diciendo, sino cuando ya vi en la televisión, a juntar todo. En la televisión, claro. el sudor salado, se mancha su camiseta de sudor cuando yo de verdad se mapea. Se mapea. Y vas tejiendo, cabos. vas sacando cabos, ¿verdad? Exactamente. Pasa, vamos a decir que una anécdota que la recuerdo con cariño es de que cuando ya estamos acá y entran a la secundaria, Rafael, ahí con unos amiguitos, ¿verdad? Que casualmente el papá de uno de esos amigos, David, fue compañero en el banco, tanto de mi esposo como yo, pero no otro, era auditor, andaba siempre en otras partes. de parte. Entonces nos manda a llamar y nos hace que pues allá por Jerusalén había unas algas y que pues a lo mejor que una otra familia, también de aquí de Monterrey, habían ido y pues pensaban que podía ser algo que nos podría interesar. Y así quedó la plática y luego yo le platico a Rafa. Oye, hijo, fíjate que esta amiga comenta de estas algas de Jerusalén, pues nosotros no tenemos manera de movernos a Tierra Santa. Y él no me contestó nada. Entonces, para esto, como estamos hablando de Jerusalén y estamos hablando de este lugar santo, yo le digo, pues me dan a entender que esto viene que venimos como descendientes de aquel rumbo, ¿verdad? Y Rafa no me contesta nada. Y le digo, ¿tú crees que haya alguna relación o algo? Y esa vez no me dijo nada. Entonces yo en ese momento, como nos acabamos de cambiar de Reynosa acá, teníamos poco, a Monterrey, no habíamos puesto todavía todo, conectado todos los muebles. Entonces estaba la lavadora, pero no estaba la secadora. Entonces mi esposo me había adaptado unos cordones en un patio un poco más bajo para tender la ropa. Entonces él sale conmigo, le digo, vamos a tender una ropa. Estoy tendiendo la ropa, estoy con las manos en alto. Y Rafa estaba sentado, por decirte aquí, y yo allá abajo, ¿verdad? Y cuando estoy así tendiendo, oí una voz. Y nada más me dijeron Gálatas 2, Génesis 5.
Y me quedé yo, ¿qué? Y Rafael ya se había movido, se había ido a bañar. Dejé yo la ropa, agarré mi cesto y me vine adentro y anoté los datos. Gálatas 2, Génesis 5. Y me fui a leer la Biblia. Y decía, en Gálatas 2, después de 14 años, yo volví a Jerusalén. Y la otra, en Génesis, era patriarcas antidiluvianos. Ahí está la respuesta a lo que yo pregunté. Eso fue lo que yo... Y me dejé ir con el padre en ese tiempo, Alonso. Okay. Y le digo, padre, me pasó esto, cualquiera que me oiga va a decir, esa señora está loca. Pero pues no había casa enseguida, no había vecino, no había nadie, nomás Rafa que se había ido. Y me dijo el padre, es el mero mero el que te habló. Como se refieren ellos, Claro. era el Espíritu Santo. Entonces, pasa ese detalle. Más o menos, no recuerdo si serían 2 meses, serían 3 meses. Hay un congreso en México organizado por la asociación de allá con el señor Gutiérrez Cortina, que era el presidente. Y pues nos anotamos para ir, ¿verdad? Conseguimos manera de ir y nos fuimos, mi esposo, Ana, Rafa y yo. Nos fuimos al congreso. Entonces, estando en el congreso, pues las esposas de los médicos que iban, a ellos los llevaron a conocer distintos lugares del Distrito Federal en ese tiempo, de Ciudad de México. Entonces, a Rafa y a Ana se los llevaban también de excursión, ¿verdad? Y en una de esas que después de una plática salimos y estábamos, me acuerdo, era en el presidente Stafford, en Chapultepec. Entonces, era un receso. Y mi esposo y Ana estaban, por ponerte un ejemplo, de aquel lado del pasillo y de este lado estaba yo con Rafa. Y luego se me acerca un señor y se nos acerca y le dice a Rafa, ¿tú tienes fibrosis quística? Le pregunta al niño, ¿verdad? Y él le dice, sí. Pero yo sentí que estaba hablando en otro idioma. Okay. Y le digo, y Rafa, ¿qué te preguntó? Que si tengo fibrosis quística. Y háblale en inglés. Porque él hablaba ya bien el inglés, Rafael. Y ya le preguntó, y entonces le preguntó, ¿de dónde viene? Y él le dice, de Jerusalén. Madre mía. Y todavía yo así como muy ingenua o muy renuente o muy sorprendida, le digo, pregúntale de qué parte de Israel. Y él volteándome a ver así fijamente a los ojos me dice, de Israel. Y sacó un tarjetero que trae al frente la muralla de Jerusalén. Y ahí me anotó su nombre, Amí Columbo. En ese momento su teléfono y todo, creo que tenía como 41 años. Lo conservo todavía. Entonces, pues creo que son muchos avisos. Claro. Que a veces no tenemos tiempo de voltear a verlos, vamos tan deprisa. Pero cuando ya estás concentrado en algo, tienes que decir, caray, sí. Eso nos lo está diciendo a nosotros, ¿verdad? Y hubo una comunicación de este señor con nosotros a través tocó que él era luego secretario, tesorero de una de las revistas que estaban pasando todo el aviso, pues ahora a nivel mundial, de la fibrosis quística. Okay. Entonces, ¿cómo? ¿Alguna pregunta sobre cómo te vas tejiendo? Claro. Pero todo esto ya después lo empezó a
a ver así o en su momento ya empezó No, usted a en su atar los momento cabos? porque toca de que la edecán que había llevado a este señor, a mí, empezó a llorar. Haz de cuenta que vamos a estar nosotros dos, Ujú. ella y el señor, ¿verdad? Entonces ella empezó a llorar y yo le digo, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás llorando? Para esto se sintió mucho calor que nos rodeó a los tres. Entonces ella lo único que me dijo es que si usted viera lo que yo estoy viendo. Y pues ya fue toda la explicación que yo tenía, ¿verdad? Pero ya tenía yo esa semillita, Ujú. esa voz, Sí, 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 ese mensaje. preguntar, voy allá, yo no puedo ir, entonces Él tú viene, vienes, claro. Ujú. un mensajero. Ujú. Y uno de los médicos era israelita, por cierto, y me acuerdo que su esposa fue a decirme, es que el niño tiene los principales nombres, Jesús y Rafael, el doctor de doctores. Rafa, nomás que sí, es en su idioma, Ok. porque todos hablaban hebreo, por eso es que pues, no Usted le no entendíamos entendía. lo que decía. Pero ya cuando empezaron a hablar en inglés, pues ya fue un poquito que captabas ya lo que te estaba Diciendo, ¿verdad? claro. Así es. El mensaje que le estaban dando en ese momento. Y ese fue entonces el día de la... Vamos a decir, ay, ¿en qué año sería? Bueno, pero fue él iban a la convención de convención. fibrosis. Sí, porque vamos a decir, ya tenía, yo creo que ya debe haber cumplido sus 14 años. Bueno, eso andaba, Rafa, por las fechas. Ujú. Y ya una vez sintiéndose uno yo como madre, ¿verdad? Y platicándole a mi esposo, pues lo que había pasado, Ana también, pero Ana pues estaba chiquita también, vamos a decir 3 años mayor. Entonces, era algo que uno lo vas guardando, ¿verdad? Y lo vas meditando despacio. O, o no sé, el caso es de que pues empezamos a buscar quién pudiera tener esto mismo. Y fue como empezamos a juntarnos en un restaurante ahí que ya no está, a un contraesquina del TEC. Ajá. Ajá, el Vips creo que era. Eh, Algo estaba, ok. un restaurante ahí. Ah, sí, en la esquina Sí. se me hace que... Creo que sí era un Vips. Sí, exacto. El caso es de que nos juntamos 3, bueno, primero una, y esa le avisó a otra, y así se fueron. Nosotros, por el banco, pues no lo mandábamos, no íbamos al seguro. Entonces, de alguna manera, alguien que se iba al seguro me contacta y yo le digo, ¿sabes qué? Cuando cuentes a alguien, luego toma su nota, su nombre, su teléfono, si ves que ese niño se parece al tuyo. Ujú. Si ves que tienes algo de similar. Ujú. Y así fue como empezamos. Pero eso lo hicieron como una red de apoyo. ¿Mande? Eso lo hicieron como una red de apoyo. O sea, empezaron... Entre las señoras, Ajá. las que fuimos conociendo, por Ajá. decirte 3, luego se fueron juntando hasta el grado de que llegamos, creo que 14, 15. Ok. Ajá. O sea, ya llegó un momento, bueno, para esto, Rafa termina su secundaria, termina la preparatoria. ¿Él iba normal a la escuela o Iba, tenía ciertos cuidados? Bueno, había ocasiones en que pues no podía ir. Íbamos a dar al hospital. Aquí el doctor Enrique Villarreal, neumólogo también, en ese tiempo fue el que lo atendía, inclusive me ayudó a mí decirme cómo proporcionar, si había que poner alguna inyección, todo eso, ¿verdad? En ese tiempo. Y siguió él avanzando. Yo me acuerdo que en una ocasión Ana Cecilia me hizo la advertencia, ya estaba él en la facultad, y me dice, mamá, ¿no notas cómo arrastra los pies Rafa?
O sea, ya no... Ya no tenía mucha ya- fuerza para levantar los Sí, pies. por el oxígeno que te faltaba, falta, que te falta. Y me acuerdo que en esa ocasión, pues, era fin de año. Y bueno, pues nos la pasamos ahí, en la casa, primero en el hospital, luego en la casa, y brindando con, con una de Botella de manzana, por manzana. decir algo, ¿verdad? Sí. Y pasa el tiempo, llega él a su servicio profesional. ¿Qué estudió Jesús Rafael? Para esto, a su servicio profesional, pero hubo un antecedente antes cuando fuimos, se me pasó, cuando estuvimos en Chapultepec, en el hotel, en aquel tiempo, conocí también a 2 personas. Uno era de Oaxaca y el otro estaba trabajando en Chihuahua. Entonces ahí nos dimos teléfono, nos seguimos comunicando y pasa el tiempo. Nos veíamos allá, cuando venía él a Monterrey, nos veían. Y así fue corriendo el tiempo. Cuando llega el área de buscar como ingeniero en electrónica y comunicaciones, pero él tenía que hacer el servicio profesional. Entonces va y solicita en Car Plastic, Visteon. Era una compañía manufacturera en Apodaca. Y el que estaba de director en ese momento era un joven que había conocido en aquel tiempo, años atrás, en ese congreso. Congreso. Pero no lo conocí en el congreso, nos conocimos en la calle, como le digo yo, porque nos acordamos, y a sus amigos de él, comiendo taquitos en la calle, porque pues no nos alcanzamos para pagar en el hotel, ¿verdad? Claro. Y vaya que hace el servicio social, profesional, perdón, y entra luego a trabajar ahí. Aunque allí trabajaban puros que estaban en cierta institución, pues él iba de acá de otra, de la universidad, y la otra de la institución. Sin embargo, él entró ahí a trabajar. Y fue por ese tiempo que tenía él ya 25 años. Y hablando de que él no le daba pena nunca de hablar de su enfermedad, y acompañaba a los niños, hablaba con las mamás y era muy activo en ese sentido, muy campechano, como decía una señora allá en México. Y fue como, vamos a formar una asociación para que las mamás no vayan a tener el mismo problema que tú, para que tengan una orientación a dónde ir. Más información. Sí, qué es lo que voy a hacer, para dónde voy a correr. Claro. Y me acuerdo que cuando conocimos a las primeras personas dijimos, ese es el mismo idioma que yo hablo. Claro. O sea, todos tenemos el mismo problema, vamos a irnos por aquí, y fue como empezamos la asociación. Ahí en la casa, ahí estuvimos 10 años en la cochera. Me dijeron en Hacienda, nada más que aclare bien que va a ser nada más la cochera, por datos fiscales. fiscales. Claro. Entonces ahí estuvimos desde el 1999 hasta el 2009. Más o menos. En el 2010 buscamos una casa de renta y es donde estamos actualmente. Y ahí, pues, con ayuda de uno de los gobiernos pasados también, porque pues ya han pasado muchos años, nos dieron para comprar lo indispensable por un consultorio, un pequeño lugar para recepción y tener pues lo más indispensable. Porque al principio pues los mandábamos con los doctores mientras estábamos en la cochera. Y nomás teníamos la computadora de él y todos los datos que necesitábamos, ¿verdad? Así fue como empezamos. Y ahorita, primero Dios, el 24 de junio, día de San Juan, cumpliríamos 27 años. Ya con la fundación formal. Ya formal. Sí. Y
diosidencias, o no sé cómo se le quiere llamar. El dato que nos dio, vamos a decir, creo que es Hacienda, ¿verdad? Que te dice tu RFC, o sea, fue un 24 de junio de 1999. Y él muere un 24 de junio del 2004. Ok. Otro detalle, él iba a nacer un 24 de diciembre y nació un 13 de diciembre porque me caí y toleré, aguanté como una semana y nació el niño. Cuando nos fuimos a Brasil para un trasplante de pulmón, que ya era su último recurso para Rafa, nos vamos de Monterrey a Brasil un día 13. ¿Por qué allá? ¿Solamente allá se hacía ese trasplante? ¿O aquí en México No, también? también se hacían en Estados Unidos. Ok. Nos fuimos un día 13 y murió un 24. Okay. Nos motearon nada más las fechas. Las fechas. ¿Verdad? Yeah. Entonces, en el caso del trasplante en Brasil, fue porque lo habíamos llevado a San Antonio y le habían hecho en estudios y lo habían puesto en la lista de espera. Mas, sin embargo, cuando creíamos que teníamos ya algo reunido para el trasplante, le dijeron, no, ¿sabes qué? Nada más que son nada más 2 por año, de acá de México, y ya está la cuota. Okay. Entonces, en ese momento llega un doctor de apellido Camargo, de Brasil, y en sus pláticas habla de que podía la fibrosis quística hacer la operación entre vivos. Ok. Y él le hicieron estudios a mi esposo y a mi hija, y los dos se vieron aptos para ser sus donadores. Y cuando lo operaron, pues teníamos a los 3 en quirófano, a Rafa, a Ana y a mi esposo. Su esposo. ¿Cómo estaba usted en ese momento? ¿Qué pasa por la cabeza de una madre que tiene a sus 3 pilares en un quirófano? Pues yo siempre le decía que no tenía, creía que no estábamos en tiempo, era mi palabra, por no decir otra cosa, ¿verdad? Pero él se sentía muy confiado, él se sentía muy confiado. Los doctores se sentían muy confiados. Él le pagó a un médico aquí muy lindo, que desgraciadamente ya falleció, el doctor Carlos Canseco. No es Carlos Canseco, me estoy equivocando de nombre, es Carlos Montalvo. Doctor Carlos. Cirujano y que tenía experiencia, para que tomara la película y luego que documentara todo. Y le sirviera a él como punta de lanza, decía Rafa, para otros trasplantes aquí en Monterrey. Bueno, allá nos acompañó una cuñada mía, Cristina, una amiga, Dolores, nos acompañaron, porque para esto Ana ya tenía 2 niños, un niño de 6 años y uno de 3. Y pues nos fuimos todos teníamos la ilusión, todos sus compañeros lo apoyaron mucho, de un grupo de Ser Cristo de la Parroquia del Rosario, y todo creíamos que todo iba a estar bien. Pero pues muere Rafa y queda, gracias a Dios, hasta ahorita Ana y Rafael, ¿verdad? Cuento con ellos. Okay. ¿Se alcanza a hacer el trasplante? Ambos donan un pedazo de su pulmón, ¿verdad? Sí, Laura, por ejemplo, Ana del lado izquierdo, okay, y Rafael del lado derecho. Okay. Vamos a decir, es una parte grande, ¿verdad? Entonces, pues ellos pusieron su vida claro. a disposición de padre, de su hijo y de su hermano, claro, ¿verdad? Claro. Exactamente. Se necesita mucho valor. No, por supuesto. Y usted también, le digo, ¿cómo estaba usted afuera sabiendo que los 3 están en quirófano? Y luego todavía después te dicen,
llego yo al hospital y para esto estamos en el hospital, Cristina y yo, en un pasillo, pues esperando, parados, no nos sentamos paradas esperando que nos dijeran. En una sala el doctor y nos dice que se había equivocado, que no le había puesto el respirador artificial porque lo había muy confiado y cuando le puso el respirador, pues el medicamento no sé qué lo infartó, pero lo estoy sacando adelante. Y le dije yo, bueno, mire, no lo puedo golpear, no puedo hacer nada, lo único que le pido es de que lo estabilice. Para esto, eso fue cuando ya habían puesto el pulmón parte de mi esposo. Okay. Faltaba Ana. Yo le digo, cuando ya esté seguro de que puede seguir adelante, pues usted sabe, usted tiene. Y bueno, pasó el tiempo, sale y me dice ya, no sé, 1 o 2 horas después todavía, que todavía estaba bien. Y le dije yo, bueno, me voy a quedar en la sala de espera. No, váyanse a descansar, todo está bien. Bueno, a regañadientes, nos fuimos al hotel. Pero estando en el hotel, te lo puedo asegurar, sin mentir, que estaba yo inquieta, no podía dormir, no podía, y sentí que se sienta alguien conmigo. Y me doy el sentón y le hablo yo a mi cuñada. Y le digo, ¿sabes qué? Acompáñame. Y nos dejamos ir al hospital. Llegamos, no sé, al 5 o 10 para las 6 y acaba de fallecer Rafa. Entonces, pues ahí sigue otro. Lo que comentabas, ¿qué hacer? ¿A dónde voy? ¿A quién le pido ayuda? No, pues es que en otro país, con su esposo y su hija también convalecientes de una cirugía. Así es. Para esto, regresándonos en el tiempo, cuando nos fuimos a Brasil, vamos a decir, era viernes, y aquí por la Lázaro Cárdenas hay un seguro social. Uh-huh. Y nos cruzamos enfrente a una Benavides a comprar algo que quería comprar. Y estando allí adentro de la Benavides, me dice, ya me llegaron. Cuando íbamos a pagar en la caja, él iba a pagar algo. Dice, ya me llegaron. Y era la alarma de la camioneta que estaba sonando. Tú paga, mamá. Y él se salió, ya pagué, me salí. Y entonces estaba la muchacha, una joven, y le digo yo, ¿qué es lo que pasó? Dice, es que no entiendo, lo acabo de chocar. Le tumbó la fascia al estacionarse. Dice, y pues no lo veo que esté enojado. Estaba ya platicando con el de seguros o con alguien. Entonces, le digo yo a ella, no, hombre, no, déjame le hablo para que lo conozcan. Le digo, es que el domingo nos vamos a Brasil. Lo van a operar del pulmón bilateral porque tiene fibrosis quística. Cuando le digo eso, la muchacha empezó a llorar. Le digo, ¿y ahora por qué lloras tú si el de la camioneta es él? Y dice, ay señora, es que mi hermana murió de fibrosis quística y el día de hoy cumpliría años. Por eso me regresé en el tiempo, porque entonces viene Rafa, ven para acá. Oye, fíjate que la joven me está comentando para esto, no sé si era Ana Sofía o Sofía Cristina Ramos, el nombre de la joven, que había muerto. Y le dice Rafa, no, pues si ahí estuvimos en tu casa, yo vi cómo tu mamá le daba de cenar y vi lo que le preparó y todo. Y ella, ¿la conociste? ¿Estuviste en mi casa? Bueno, entonces así quedó. Ella pues le tuvo que dar su teléfono para que le encargara a alguien, a un amigo, a David, que viera lo de la camioneta. Uh-huh.
Y así pasó, nos fuimos a Brasil y de alguna manera la joven habla con la mamá. Su mamá era profesora en el TEC y estaba tomando un curso en Chicago. Entonces la señora, cuando sabe, le habla a alguien en Brasil, pero resulta que ese alguien era el padrino de bautizo de la joven que había muerto. Va. Ok. Puras Y- diosidencias. Y que él había sido gerente de una empresa grande aquí en Monterrey, pero por algún motivo se había luego ido al sacerdocio Ok. con los legionarios de Cristo. Ok. Y era la cabeza principal en Sao Paulo. Entonces, por eso, cuando yo estoy desconcentrada, ¿qué voy a hacer? Cuando llego a pedir qué es lo que voy a pagar, qué es lo que me falta, qué, ¿verdad? Dos religiosas, pero no andan vestidas como muy bonitas, muy bien arregladas. Y me dicen, ay, Silvia, ¿ya te diste cuenta de todos los corazones que ha tocado Rafael para Jesús? Eso fue, y me quedé yo. ¿Por qué? Porque para esto, mientras iba yo caminando de aquí a donde están las oficinas, lógico, cuando pasa una cosa así, por más que digas que quiero a Dios y que creo en ti y todo, Sí, pues vamos le empiezas a reclamar. reclamar. Claro. Y a ver, ¿dónde estás tú? ¿Dónde están los legionarios de Cristo que me iban a ayudar? Sí, sí, O sí, sea, claro. retando. Sí. Y pues esa fue la respuesta. ¿Ya te diste cuenta? ¿A cuántos tocó? Él Él les tocó el corazón. para Jesús. O sea, ese es a grandes rasgos, una parte. Una parte de lo que vivió y de lo que ahora usted, pues, se encarga, ¿no? Sigue haciendo. Sí, es que cuando pasa una cosa así, en el caso mío, yo llegué a la casa, bueno, otro detalle, llegamos nosotros a la casa y Rafael no llegaba, se había venido antes, pero por algún motivo se quedó detenido en México por la traducción. Entonces, ahí según ellos eran libros. Entonces tuvimos que enlazar con una de las jóvenes, preguntándole, oye, ¿puedes contactar de alguna manera al aeropuerto qué pasó con el cuerpo de Rafa? Entonces ella se contacta con unos sacerdotes, los sacerdotes con los de México, y los de México fueron los que hicieron el movimiento para que mandaran Rafa. el cuerpo de Rafa Ok. acá. Ok. Y cuando yo estoy en la casa ya leyendo un poco ya más tranquila, después de que lo sepultamos y todo eso, la carta que El acta. en Navidad, no, perdón, un mes antes, el Día de las Madres, Ok. precisamente era el Día de las Madres, anduve yo con él entregando regalos, entregando flores, porque los amigos habían hecho eso para que entrara el dinero para él. Ok. Ajá. Y entonces agarro yo, pues, para ver qué dice, y entre gracias mamá por esto, por lo otro, un montón de gracias. Al último me dice, gracias por mantener a tus hijos juntos. Y yo dije, pues, Ana y él. Pero ahora le puso un chorro de puntitos. Todos los niños con fibrosis quística. O sea, que él ya no estaba, pero que los mantuviéramos juntos. Claro. Que ahora es lo que sigue haciendo con la asociación. Sí. ¿Qué tipo de...? Bueno, pues está de más preguntar todo lo que vino después de este triste acontecimiento, pero Sí, al principio, pues todo fue muy duro, ¿verdad? En el sentido desde regresarme, digo, desde que estaba, imagínate, traerme a Rafa y a Ana. Convalecientes. No tenía, no sé, ni 5 días, 6 días. Yo me acuerdo que el piloto de Puerto Alegre no se atrevía a salir a Sao Paulo hasta que no
por voz propia se lo dijera el neumólogo que lo había operado. Okay. Finalmente nos vinimos con la condición de que llegando a Sao Paulo, si ellos, cualquiera de los dos, se sentía mal, había que regresarnos a Sao Paulo. A Sao Paulo, a Puerto Alegre. Puerto Alegre. Uh-huh. Acá cuando llega uno a Monterrey, el apoyo de los jóvenes compañeros de él, del trabajo, los compañeros de la iglesia, todo extraordinario, trataban de ayudarnos, de encauzarnos, vete por aquí, ve por allá. Habíamos estudiado la Biblia, Rafael y yo, él en un grupo, yo en otro, para luego ayudar, entenderlo Claro. más y pues estar más cerca de ¿verdad? Sí. Entonces, inclusive nos habíamos llevado los libros y todo que estábamos estudiando allá porque íbamos a estar 3 meses en rehabilitación y íbamos a tener tiempo de estar estudiando, según planes. Uh-huh. Entonces, acá me acuerdo que estaba como loca, porque iba a la iglesia y me acuerdo que me salía por una de las laterales gritando como loca. Es que creo yo que así se sienten todas las mamás. Claro. No importa cómo hayan perdido su hijo, cuál haya sido la causa, todas ese dolor. Me imagino, es muy fuerte. Así es. Lo tenemos, pero pues esa ayuda, ese apoyo por ejemplo, a veces me dicen, oye, pero ¿cómo le has hecho? Pues mira, vamos a pensar que en cada niño que estás ayudando es Rafa el que los está ayudando. Claro. Es Dios el que los está ayudando. Yo nada más soy un canal, soy un intermediario, porque siempre ha habido persona que te apoya económicamente para los gastos, para comprar medicinas, que para comprar aparatos, que para seguir ayudando. Sí, porque vamos a decir, en el Seguro Social sí les dan los medicamentos, los que tienen el Seguro Social, pero pues faltan los aparatos, claro. Faltan las nebulizadoras, faltan los que no tienen el seguro. Y los que no tienen, ¿verdad? Y los que no tienen, y pues en eso andamos, ¿verdad? Ahorita. ¿Y hay alguna manera en que se pueda ayudar a la asociación con donativos o qué es lo que hay? Sí, mira, por ejemplo, está la cuenta, la 16988 de la sucursal 0973 de Banamex. Ahí la ponemos abajo en la cintilla. De Banamex. Si necesitan recibo deducible, se les puede dar. Se les pide ahorita actualmente pues su código fiscal, ¿verdad? Claro. Y pues ya se pone uno de acuerdo con ellos, ¿verdad? Pero también hay donativos, a veces alguien quiere donar, por decirte, X medicamento, pues está bien, lo recibimos y lo canalizamos. Sí, porque nunca les cobramos nada. Hasta el momento, nada. Podemos decir que pudiera ser de que vamos a lo recuperable. Vamos, que lo que te cuesta una inyección, lo que te cuesta, ¿verdad? Pero si tienes, no tienes, si eres blanco, si eres negro, de cualquier raza. Todos son iguales. Todos. Es la enfermedad. Y todos alcanzan el apoyo. Es la enfermedad, hay que darle el apoyo. Apoyamos a niños de Oaxaca, de Guadalajara, somos como 12 asociaciones que se han ido formando. Estaba la de México, la de Guadalajara, nosotros, Oaxaca, y te puedo seguir contando, Ciudad Obregón, León, y así han ido, Yucatán. O sea, todos están trabajando. Ahorita andamos muchos trabajando para que el sector salud
permita a un laboratorio entrar con un medicamento que es extraordinario. Ya hay un cambio Ok. Ha avanzado la increíble. ciencia. Ha avanzado, Ok. como le comentaba yo a Rafa. Pero imagínate cuántos años. Hace como unos, más o menos, 5 años, yo creo, empezó a entrar en muchos lugares, en Estados Unidos, Canadá, América del Sur, acá en Colombia, en Argentina. Tienen el medicamento y nosotros no hemos logrado que entre. Ok. Pero ojalá y Claro. Dios lo permita y entre, porque de una manera extraordinaria los cambia. Lógico, vigilando por medio de un médico que lleve el control, ¿verdad? Porque, Claro. ¿Ahorita siguen haciendo alguna reunión o algo? ¿Siguen la red de apoyo para los familiares? ¿O cómo es como ustedes en la asociación? sí, todos tienen el teléfono del doctor que los ve ahí en la asociación. Ok. Normalmente están entre 14 o 15 consultas, a veces 20, dependiendo la crisis por la que estés pasando, ¿verdad? Ok. Se les da medicamento y se les toman pues los estudios que en un momento pide el doctor. Lo último que hemos llevado es más o menos 60 estudios de genética Ujú. para saber la mutación, porque Ok. este nuevo medicamento es primero era para 12 mutaciones, luego para 15, ahorita creo que ya hay como para 45. Ok. Entonces es una maravilla, pero lógico, hay que tener ese estudio porque no puedes darlo sea sin saber compatible. exactamente si el medicamento le sirve o no, Ok. porque hay 2.400 mutaciones en genética, Órale. en fibrosis quística. Ok. Bastantes. Entonces, cuando mucho tenemos a lo mejor 100, 100. que con los médicos genetistas, ¿verdad? En este caso, ha ido viendo los estudios el doctor Augusto Rojas, de la Facultad de Medicina del Tecnológico, Ok. que se ha encargado de seguir llevando, pero empezamos a trabajar con él y con su esposa, Rocío Ortiz, desde que empezó la asociación. Y todo eso Y es todo eso se ha pagado precisamente gracias a la ayuda, al apoyo de la gente, de la gente. de donativos. De donativos, exactamente. Ahorita tenemos, antes que una carrera Así. Ok. que organiza PASA, Ok. Gen Industrial, Mundo Sustentable, y Promotora Ambiental. Entonces, ¿Ya tiene la fecha de la carrera? cuesta, perdón, La fecha. ¿Ya la saben fecha cuándo va a el ser? 31 de mayo. 31 de Ok. mayo. El 31 de mayo, a las 7 de la mañana. Cuesta 400 el ¿Esos? kit, Ok. su camiseta, Ok. todo lo que les dan. Ok. Ajá. Y pues ojalá, el año pasado eran 3.300 los corredores. Ok. Esperamos que sea igual, Ok. porque Va a ver. todo casi es gracias a los patrocinadores Claro. de estas empresas. Ajá. Ellos tienen sus patrocinadores para poder sacar. Sacar el evento Exacto. y lo que recauden a ustedes los ayudan. Exactamente. Ellos son los que se encargan de todo. Ok. Qué bueno que existen todavía esos apoyos porque, pues, a final de cuentas ustedes están ahora sí que dando vida y alma por ayudar y ahorita en este mundo hay veces que está muy complicado. No, y a veces muchas veces ya por mi edad también, y a lo mejor no por eso, pero ya no puedo, o ya Claro. yo creo que ya no puedo, y te habla alguien por teléfono, oiga, señora Silvia, fíjese que no. Y pues, ¿Algún consejo? Y pues sí puede. Y o pues sea sí que puede. todavía se puede. Claro. Claro, porque ahí es en donde, como bien decimos estos capítulos, el amor de madre la tiene aquí todavía dejando, o más bien siguiendo el legado de la fundación, lo que le escribió ahí Sí, Rafa, y siguiendo ayudando a los niños. Sí, junto con los que empezamos, a los que invitamos, ahorita vamos a decir hay 5 que todavía están en contacto con nosotros, pues los demás muchas veces pierdes a tu niño o algo Claro. y ya Se alejan, sí. te vas alejando, Ujú. pero unos van, otros vienen.
¿verdad? Así es. Pero aquí ustedes siguen apoyando. Nosotros seguimos apoyando. Y ¿se acuerdan de aquel joven que les conté comiendo tacos? Ajá. Que luego fue jefe de Rafa. Sí. Pues ahorita es director de estas compañías. Ok. Y él también tiene testimonios que dar. Él empezó con nosotros en ese tiempo y sigue apoyándonos. Siempre ha sido, vamos a decir, yo le digo a él, el guardia, que Un estás, ángel. ¿qué te falta? Aunque no estoy presente porque no puedo por el trabajo, pero aquí está la ayuda. pero aquí está la ayuda. Y involucra a sus amigos, a su familia. Y pues si nos conocimos en eso, quiere decir que estamos en el mismo camino y él sigue apoyando. Así es. Sigue Claro. apoyando. Y Jesús Rafael sigue tocando corazones. Y sigue, Exactamente. como le comentaba el día que mandé el mensaje, es hacer honor a la vida de él, porque él también fue camino para que ahorita muchos niños reciban el apoyo por medio de ustedes. Y que ustedes, pues, siguieron con eso. Ya estamos por terminar, queremos agradecerle el que haya venido a compartirnos su historia. Hacer honor a su fortaleza. Lo hemos dicho en otros episodios. Cuando una madre pierde a un hijo, no hay nombre para eso. No. Es un dolor que, digo, si yo puedo sentir un dolor y bendito Dios no lo he experimentado, no puedo creer, no puedo sentir lo que ustedes sienten. Entonces quiero hacerle honor a esa mujer fuerte que perdió a su hijo, pero que transformó todo eso en amor. También hacer honor a los hermanos. También comentábamos que cuando un hermano pierde a su otro hermano, tampoco hay un nombre, porque los esposos nos quedamos viudos y los hijos nos quedamos huérfanos, pero cuando perdemos a un hermano, no. Y que también hacer honor a su hija, el amor tan grande por su hermano, el compartir un pedazo de su vida por él. El también madurar a lo mejor en silencio, porque a veces los hermanos de niños enfermos les toca crecer y madurar en Diferente. silencio, y a lo mejor sufriendo otras carencias, pero el amor siempre es el que... Sí, porque, pues, como dices tú, te inclinas tanto por buscar el por qué voy a hacer, qué voy a hacer, que muchas veces, aunque los quieres igual Claro. y todo, pero tienes que estar... es el que lo necesita, el que la necesita en ese momento, Sí. claro. Es una enfermedad muy demandante, demasiado. Tienen que inhalar de perdido 3 veces al día para poder liberar las flemas, tomar medicamentos, hacer 3 inhalaciones distintas en la mañana, en la mediodía, en la noche. O sea, y ahí es donde pues la madre a lo mejor se comparte, ¿verdad? Y hay muchas madres que, bueno, en el caso yo siempre tuve apoyo de mi esposo, pero hay muchas que están solas. Están solas. Así es. Están solas, pero bueno, ellas todas pensamos, Claro, ¿verdad? Que hay alguien que nos está Claro. cuidando, que hay alguien que nos está protegiendo. Y encuentran esa fortaleza para seguir adelante. Así Y justo este testimonio que nos acaban ustedes es para eso, para saber y decirle a todas esas mujeres que están viviendo, o papás, mamás, que están viviendo, que están pasando por un episodio parecido o similar, pues que sí se puede con la ayuda de Dios. Ahorita nos contó como 4 o 5 diosidencias, si no es que todo el episodio ha sido puras diosidencias. Es lo que te iba a decir, que a lo mejor piensan, pues no muy creíble, pero mientras yo lo crea. Así es. Sí. Nosotros somos Porque- testigos de que Dios se vale de muchas cosas para hablarnos, Porque- y que cuando nuestros seres queridos ya no están, también se valen de muchas cosas para seguir mandándonos mensajes. Sí, como por ejemplo, cuando te hablaba de la tarjeta, estaba yo viendo fotografías de Ana y de él, cuando hacen, creo que es para la ONU, que cada niño le ponen una bandera. ¿Crees tú qué bandera traía Rafa? Ay, Israel. La de Brasil. La de Brasil. Y Ana la de México. Y dice uno, ¿pero cómo? ¿Sí? Diosidencias. Y mucha gente podrá decir, ay, son coincidencias. Está bien que digan, nosotros sabemos, y yo le puedo asegurar que eso que sintió, que se sentó ahí, fue Rafa,
que fue a despedirse de usted. Así es. Pero bueno, pues muchas gracias al contrario por la invitación. Y, es un camino largo, vamos a decir, son 50 y tantos años, y es un camino que hay un amigo que me decía, escríbelo, Silvia, escríbelo. Le digo, pues sí, de todas maneras no me van a creer a lo mejor, No, pero bueno. claro que sí, No, porque, sí. mire, nosotros somos muy, muy creyentes de, uno puede decir mucho de palabra, Sí, pero con las acciones uno siempre comprueba todo lo que es. 57 7 años de casada, 28 años con la fundación, 27, ¿cuántos años tiene? Vamos a cumplir 27. Va a cumplir 27 años. Si Toda la fuera vida, algo, como quien dice. o sea, imagínense si fuera una mentira, no hay mentira que se sostenga tanto tiempo. Entonces, No, y que pudo también haber sido que en el momento en que Jesús Rafael fallece, a lo mejor usted decir, pues ya, yo me guardo mi dolor y yo aquí me quedo y ya, y al contrario, sigue ayudando. siguió No, ayudando. porque ese mismo día me habló, mientras yo estaba buscando el cuerpo de él en México, me habla un joven, Zapata se apellida, ya murió, pero también me habla, señora Silvia, le hablo, ¿me podría ayudar? El mismo día. Que ¿Y como cómo te dice digo, que no? estamos aquí, mi esposo hablando un teléfono, David, el amigo otro, yo en otro, y entra esa llamada, ¿verdad? Entonces, como te digo, cada vez que flaqueas, Claro, ahí está la llamada. allá está el de arriba. No, todavía Todavía mira, no se mientras puedes acaba. pensar Claro. un poquito, todavía pues, a Claro. lo mejor no me puedo mover con la facilidad que quisiera, no oigo muy bien, a lo mejor no veo muy bien, porque perdí la vista de aquí, pero aquí sigo viendo. Entonces, pero pues todavía tu mente Claro. Claro. No, su misión Es- todavía no es- acaba. sigues y pues Ana Cecilia, otro nieto mío, siguen al frente también en la asociación, dando continuidad junto conmigo, ¿verdad? Continuamos. Claro. Jesús, el esposo de Leti, Manuel González Rodríguez, que el ingeniero que te digo, que ha sido un Un angelote. apoyo grandísimo, grandísimo. Y pues cuando empezamos con 350 pesos cada quien para pagar al notario. Nada más de ahí saca cuentas. No, pues Pero luego ya, una lluvia de bendiciones. sí, ya nadie, ¿cómo te diría? No piensas en que voy a poner dinero, que voy, no, fue solo va cayendo, Solo llega. solo llega. Bueno, pues estamos llegando al final. Otra vez agradecerle su tiempo, su testimonio. Y aquí nosotros le queremos hacer un pequeño obsequio, un regalo. Es una taza, no sé si tome café, té o lo que quiera tomar, o si no Pues. agua. Pero se la vamos a dejar para que tenga un recuerdo. Sí, muchas gracias. En un ladito dice, en honor a, porque el mejor homenaje se hace en vida, que es lo que estamos haciendo Gracias. con este programa a usted. Y dice Silvia, bien tuteado, pero doña Silvia, pues, Así señora se llama Silvia. también. Dice, gracias por transformar su dolor en ayuda a los demás. Mil gracias. Mire, este es Ay, qué bonito. para usted de una... Ay, para que la tenga de recuerdo y se acuerde de esta historia que nos contó, y Qué que bonito. y que estoy segura que este episodio pues va a ser de mucha ayuda para muchas mamás que dan vida y que les toca recibir diagnósticos complicados, que les toca tener que luchar, pasar noches en vela totalmente, pues bueno, que busquen ayuda, que sepan que hay asociaciones que están dispuestos a ayudarlos, y que de la mano de Dios todo es posible. Así es. Muchas gracias. Bueno, pues nos toca despedirnos de este episodio. Seguimos en el mes de las mamás, haciéndoles en honor. Y bueno, pues nos vemos el siguiente. Así es, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.